Lo que muchos podrían considerar simplemente una mascota, un compañero silencioso del hogar, es en realidad una manifestación profunda de aquello que habita en los recovecos más ocultos de nuestra psique. Al observar al gato, no solo como un ser externo, sino como un símbolo viviente, nos encontramos cara a cara con una de las expresiones más sutiles y misteriosas del alma humana, el inconsciente. No es casualidad que el gato despierte sentimientos ambivalentes. Su andar enigmático, su mirada que parece atravesar los velos de la apariencia, y su constante tensión entre la cercanía y la distancia os confrontan con aspectos de nosotros mismos que no siempre comprendemos. Nos gusta pensar que controlamos nuestra casa, nuestras decisiones. Pero basta con observar cómo el gato se desplaza por nuestro espacio, cómo elige el momento en que se deja acariciar, cómo desaparece sin previo aviso, para darnos cuenta de que hay fuerzas dentro de nosotros que siguen sus propias leyes. Este animal, tan doméstico como salvaje, representa esa parte de nuestra mente que se mueve fuera del alcance de la razón, no razona, no obedece. No se somete, se presenta como es sin gimientos, y en ese comportamiento muchos sienten incomodidad. ¿Por qué? Porque el gato refleja una verdad interior que no queremos ver, que no todo lo que somos puede ser explicado, domesticado e integrado en la estructura consciente de nuestra vida diaria. Hay en nosotros pulsiones, emociones, temores y deseos que permanecen en las sombras, y que, como el gato, entran y salen sin previo aviso, dejando huellas que no siempre sabemos interpretar. Al invitar un gato a nuestra casa, lo que en realidad estamos haciendo es abrir una puerta simbólica hacia el inconsciente. Estamos permitiendo que esa parte de nosotros, normalmente rechazada o ignorada, entre un lugar en nuestra vida cotidiana. No es un proceso consciente, por supuesto. Nadie adopta un gato pensando, voy a integrar mis aspectos reprimidos. Pero eso no lo hace menos real. El vínculo que desarrollamos con estos animales está cargado de una proyección simbólica tan poderosa que no puede ser subestimada. El Santo Padre, al hablar de los animales como enseñanzas vivientes de humildad, nos recuerda que no todo gira en torno a la voluntad humana. El gato encarna esta lección con una elegancia feroz. No viene cuando llamamos o aparece cuando más lo necesitamos. No nos da explicaciones, pero su sola presencia parece llenar un vacío inexplicable. ¿No actúan así también muchos aspectos de nuestro inconsciente? Irrumpen en sueños, se filtran en actos fallidos, en síntomas, en intuiciones repentinas. Y como el gato, no piden permiso para existir. Algunos se molestan por la indiferencia del gato, por su falta de obediencia. Pero esa misma cualidad es la que lo convierte en símbolo. El inconsciente no responde a nuestras expectativas. No se alinea con nuestros planes. Es autónomo, libre y muchas veces incomprensible. Pero ignorarlo sería un error peligroso, pues todo aquello que no reconocemos dentro de nosotros termina por manifestarse en el mundo exterior, muchas veces de forma destructiva. El gato, entonces, aparece como un recordatorio constante de que debemos convivir con lo que no comprendemos, aceptar lo que no podemos controlar, y observar con respeto aquello que parece ajeno, pero que en realidad nos pertenece. Hay personas que encuentran en los gatos una paz profunda, casística. No es coincidencia. El silencio del gato no es vacío, está lleno de presencia. Su mirada no es juicio, es testimonio. Y su compañía no exige, simplemente es. Esta forma de ser, de existir sin la necesidad de justificar existencia, refleja una sabiduría que hemos olvidado. Estamos tan acostumbrados a medirlo todo en términos de utilidad, de productividad, de lógica, que hemos perdido el contacto con las realidades simbólicas que nos constituyen. El gato no hace nada útil. Y sin embargo transforma nuestro hogar. Nos obliga a bajar el ritmo, a observar, a respetar los silencios. Nos enseñas que hay un orden más profundo que no se rige por la razón, sino por la armonía interna. El Papa Francisco ha hablado del riesgo de sustituir relaciones humanas por relaciones con animales, es cierto. Pero también ha reconocido que el vínculo con un ser vivo puede transformarnos. Y es aquí donde la paradoja se revela. Porque en esa conexión silenciosa con un gato, muchas veces nos reencontramos con aspectos de nuestra humanidad que teníamos olvidados. La ternura, la paciencia, el respeto por el misterio. No porque el animal reemplace lo humano, sino porque despierta en nosotros algo esencial que la modernidad ha dejado atrás, el contacto con lo simbólico. Observar a un gato dormir, tan entregado, tan despreocupado, nos enfrenta a una verdad profunda. La parte de nosotros que más tememos. Aquella que no se esfuerza, que no planea, que simplemente es. No es algo que deba ser reprendido. El gato no nos invita a volvernos irresponsables, sino a reconocer que hay un equilibrio necesario entre la acción y la contemplación,
entre el control y la entrega, entre el yo que actúa y el yo que observa. Por eso, cuando el Papa sugiere que la relación con los animales revela nuestra relación con Dios, está diciendo más de lo que parece, porque Dios, al igual que el inconsciente, no puede ser encerrado en estructuras rígidas. Se manifiesta en lo inesperado, en lo pequeño, en lo silencioso. El gato, con su presencia esquiva pero constante, nos recuerda sagrado en permitir que lo desconocido entre en nuestra casa y, por extensión, en nuestra alma. No se trata entonces de idolatrar al animal ni de proyectarle cualidades que no tiene. Se trata de abrir los ojos a lo que simboliza, de permitir que su presencia nos enseñe, nos confronte y nos transforme. Porque al final, cada vez que acariciamos a ese ser silencioso y observador, estamos tocando también una parte olvidada de nosotros mismos. Y ese simple gesto, repetido sin palabras, puede ser el inicio de una reconciliación profunda entre el mundo que creemos controlar y el mundo que realmente nos habita. Y así, sin hablar nos habla, sin moverse nos guía, sin imponer nos revela. Y esa revelación, silenciosa pero poderosa, es uno de los regalos más profundos que podemos recibir. Y si el gato encarna lo que no controlamos, lo que escapa a la conciencia, entonces debemos también aceptar que su presencia en el hogar es mucho más que una elección estética o afectiva. Es una decisión que transforma simbólicamente nuestro espacio, pues introduce en él la energía viva de la sombra. No la sombra como algo negativo, sino como esa parte de nosotros que ha sido olvidada, rechazada o desplazada por la estructura consciente de nuestra personalidad. El gato no actúa por sumisión. No se pliega a las normas sociales ni responde al deseo de ser querido a cambio de obediencia. No negocia con nosotros para ganarse un lugar, simplemente lo ocupa. Así actúa también la sombra en nuestra vida. Aparece sin aviso, no pide permiso, y cuando la ignoramos se vuelve más poderosa. En este sentido, tener un gato en casa es aceptar la convivencia con todo aquello que no encaja fácilmente en la imagen que hemos construido de nosotros mismos. Todos tenemos una imagen idealizada de lo que creemos ser, personas racionales, coherentes, ordenadas. Pero esta imagen se construye a costa de dejar fuera muchas otras partes de nuestra experiencia: ira, la envidia, la pereza, el deseo no reconocido, los impulsos no admitidos. Esta sombra, al no encontrar un lugar legítimo en nuestra conciencia, comienza a manifestarse en formas indirectas: tensiones en las relaciones, incomodidad interna, síntomas físicos o psicológicos. Y al igual que el gato que araña los muebles cuando no se le presta atención, la sombra también reacciona cuando es ignorada. El Papa Francisco ha señalado con profunda humanidad que los animales en casa nos enseñan a convivir con lo que no siempre comprendemos. Esta observación tiene una resonancia más profunda de lo que aparenta. Porque, en efecto, el gato, a diferencia de otros animales domésticos que buscan complacer o seguir órdenes, se comporta como un espejo de lo que no controlamos. Cuando se muestra indiferente, cuando desaparece por horas, cuando actúa de manera impredecible, despierta en nosotros una incomodidad que va más allá de lo doméstico. Esa incomodidad proviene de nuestro intento de mantener el orden, el control, la previsibilidad, y el gato, como la sombra, rompe esa ilusión en el silencio de la noche. Cuando todos duermen, el gato se activa, deambula por la casa, acecha rincones, observa sombras. ¿Qué otra imagen podría representarme a ese aspecto de la psique que opera mientras la conciencia descansa? Así como los sueños revelan verdades ocultas mientras dormimos, el gato explora los rincones del hogar que ignoramos durante el día. Nos recuerda que lo reprimido no desaparece, solo espera su momento, y que lo que no vemos a la luz del sol se manifiesta en la penumbra. Muchas veces escuchamos decir que los gatos son misteriosos, incluso desafiantes. Pero en realidad, no son ellos los que desafían, sino nosotros quienes nos sentimos desafiados por su autonomía, por su negativa a seguir el guión emocional que les imponemos. Porque en nuestra vida cotidiana, muchas veces tratamos de imponer ese mismo guión a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestras conductas. Intentamos suprimir lo que nos resulta incómodo. Pero así como el gato no se deja reprimir, nuestra sombra tampoco lo hace. La convivencia con un gato nos obliga a hacernos preguntas. ¿Y por qué me irrita su desobediencia? ¿Por qué necesito que me preste atención? ¿Por qué su indiferencia me afecta? Estas preguntas no son sobre el animal, son sobre nosotros. Son invitaciones a mirar hacia adentro. Cada vez que el gato rompe una norma del hogar, está poniendo a prueba nuestro deseo de control. Cada vez que actúa con independencia, desafía nuestra necesidad de posesión. Y cada vez que se va sin explicación, confronta nuestro miedo al abandono. La sombra no es enemiga, es parte de nosotros,
Y el gato nos lo recuerda constantemente. Su compañía no es siempre cómoda, pero sí reveladora. Nos ayuda a desarrollar una nueva forma de relación con lo que no comprendemos, una relación basada no en el dominio, en la observación, no en la imposición, en la escucha, no en el juicio. Este aprendizaje es fundamental, no solo para nuestra vida interior, sino también para nuestra relación con el mundo. En una sociedad obsesionada con el rendimiento, la transparencia y la perfección, permitirnos convivir con lo imperfecto, lo opaco y lo misterioso es un acto profundamente subversivo. El gato, con su comportamiento imprevisible, nos obliga a renunciar a esa exigencia de perfección. Nos enseña que no todo puede ser explicado y que está bien que así sea. Que hay belleza en lo no dicho, en lo no definido, en lo que simplemente existe sin dar explicaciones. Y sin embargo, hay quienes no soportan a los gatos. No porque les hagan daño, sino porque les incomodan. Esta aversión es significativa. Muestra el rechazo a aquello que no se ajusta a las expectativas. Del mismo modo, muchas personas rechazan su sombra, temiendo que admitir sus contradicciones los haga menos valiosos. Pero lo contrario es cierto. Solo al reconocer e integrar esos aspectos negados podemos llegar a una autenticidad profunda. El Santo Padre nos invita, en su mensaje, a mirar con humildad a los seres que habitan con nosotros. Esa humildad incluye aceptar que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo, y que hay aspectos de la existencia que solo pueden ser entendidos si se les permite ser. El gato es un maestro en este arte. Nos enseña a no forzar, a no imponer, a esperar el momento justo. Y en esa espera, en ese silencio compartido, algo cambia dentro de nosotros. Aceptar a la sombra no es rendirse a ella, sino aprender a dialogar con ella. De la misma manera, aceptar al gato no es convertirlo en una extensión de nuestras emociones, sino permitirle ser lo que es. Y en ese acto de aceptación, comenzamos a transformar también nuestra relación con nosotros mismos. Nos volvemos menos exigentes, más comprensivos, más completos. Descubrimos que no se trata de erradicar lo oscuro, sino de integrarlo con luz. Y cuando lo hacemos, el gato deja de ser un enigma externo. Se convierte en un símbolo interno. Deja de ser una presencia extraña y pasa a ser parte del alma del hogar. Nos recuerda cada día, con su presencia silenciosa, que la verdadera no nace de la negación, sino de la reconciliación con todas nuestras partes. Incluso aquellas que, como él, caminan de noche y no responden a nuestro llamado. En ocasiones, creemos que lo divino debe manifestarse de forma grandiosa, con claridad absoluta, envuelto en la luz de la certeza. Sin embargo, la verdad es que lo sagrado rara vez se impone con estruendo. Más bien insinúa, se desliza en lo cotidiano, se esconde en lo aparentemente insignificante. Y es en esa lógica inversa donde reside su profundidad. Por eso, cuando el Papa Francisco habla de los animales como reflejos de nuestra relación con Dios, no está haciendo una afirmación trivial ni sentimental. Está señalando algo mucho más serio, que lo divino no se revela solo en templos o textos, sino también en las formas de vida que nos rodean y con las que elegimos relacionarnos. El gato, con su independencia y su misterio, no es simplemente un animal que habita el hogar. Es una presencia que desafía, que no se pliega a nuestras normas, y que sin embargo se queda. Su presencia no es servicial, no está a nuestro servicio, no depende de nuestra aprobación. En eso, se asemeja a la experiencia de lo sagrado, no lo convocamos a voluntad, no lo manipulamos y cuando llega, lo hace por su propia iniciativa. La divinidad, como el gato, se acerca cuando quiere, no cuando se le llama. Aparece en momentos inesperados, no cuando lo pedimos con impaciencia, sino cuando estamos verdaderamente presentes. El gato, en este sentido, nos entrena en la espera sin expectativas. Nos obliga a estar atentos, no a controlar, a observar, no a exigir. Esa actitud, de apertura, de disponibilidad interior, de presencia silenciosa, es la misma que se requiere para que lo sagrado pueda manifestarse en nuestra vida. El que busca a Dios como quien toca un timbre y espera respuesta inmediata, no comprende que lo divino responde a otra lógica. Así como el gato se oculta bajo la cama o se pierde en los tejados sin razón aparente, lo sagrado también desaparece cuando tratamos de apresar la mente. No se deja poseer, solo se deja recibir. Cuando miramos a un gato, si lo hacemos realmente, con atención, sin querer que sea otra cosa que lo que es, algo en nosotros se transforma. Ya no estamos en modo de juicio sino de contemplación. Ya no estamos intentando que el mundo nos obedezca, sino dispuestos a escucharlo a su manera. Nos está diciendo. Este cambio de actitud es precisamente el umbral de lo espiritual. Pasar de la necesidad de imponer a la capacidad de recibir. De la voluntad de dominio a la entrega a un orden más amplio que nos incluye, pero no nos obedece. El gato no habla nuestro lenguaje.
No responde con palabras, pero su silencio está lleno de sentido. Y es ese silencio que nos invita a otra forma de comunicación, una más antigua, más intuitiva, más interior. Esta forma de comunicación no se basa en conceptos, sino en presencia. Es la misma con la que muchas veces sentimos lo divino en nuestra vida, no como una voz externa, sino como una certeza interna sutil, que no puede explicarse lo que transforma. El gato, al igual que esa experiencia sagrada, no necesita justificar su existencia. Está ahí, y basta con eso para que algo en nosotros despierte. En nuestra vida cotidiana, estamos acostumbrados a un mundo funcional. Todo debe tener un propósito, un resultado, una utilidad. Pero el gato nos enseña que hay cosas cuya sola presencia ya es un fin en sí mismo. No está para entretenernos, ni para obedecer, ni para cumplir una función, simplemente está, y ese estar, cuando es auténtico, basta para nutrir el alma. La relación con lo divino no debe reducirse a peticiones, mandatos o temores, debe ser ante todo una relación de presencia mutua, de estar uno ante el otro sin máscaras, sin estrategias, sin buscar nada más que la comunión misma. El Papa, al recordar que los animales revelan cómo nos vinculamos con Dios, no nos está diciendo que el gato sea divino por sí mismo. Nos está diciendo que el modo en que lo tratamos, lo percibimos, lo acogemos revela nuestro grado de apertura al misterio. Porque si no somos capaces de ver lo sagrado en lo pequeño, difícilmente podremos reconocerlo en lo grande. Si no sabemos detenernos ante un ser silencioso y respetar su forma de existir, ¿cómo podremos detenernos ante Dios que no se impone, que no grita, que apenas susurra? El gato es una prueba constante de nuestra capacidad de apertura. Podemos aceptar su compañía sin poseerlo. Podemos respetar su autonomía sin ofendernos. Podemos dejarlo ser sin proyectarle nuestras propias carencias. Estas preguntas son espirituales, no porque hablen del animal, sino porque hablan de nosotros. Porque toda relación auténtica, incluso con un ser que no habla, nos pone frente a nuestras limitaciones, nuestras expectativas. Y cuando eso sucede, estamos en terreno sagrado. La espiritualidad no comienza en las grandes declaraciones, sino en los pequeños gestos de respeto, de atención, de silencio compartido. Y ahí el gato es maestro. No exige, pero tampoco se somete. No da afecto por deber sino cuando lo siente. No viene cuando lo llamamos, pero aparece cuando estamos realmente presentes. Esta dinámica es profundamente simbólica. El encuentro con lo divino no es fruto del control, sino de la disponibilidad. No nace del esfuerzo sino de la disposición interior. Y esa disposición, muchas veces se aprende en las formas más humildes, en el modo de cuidar, de observar, de acompañar a otro ser vivo sin necesidad de dominarlo. Cuando el gato se acerca y se acomoda en nuestro regazo, no lo hace por orden nuestra. Lo hace porque ha sentido que puede hacerlo. Y esa confianza nos impone, se gana. Lo mismo ocurre con lo divino. No se impone, se revela cuando encuentra un alma disponible. Un alma que no quiere controlar, que no quiere comprender todo, sino simplemente estar presente. En esa actitud de humildad y respeto se abre el espacio del encuentro. Por eso el hogar donde vive un gato no es solo uno con una mascota. Es un hogar donde en silencio se aprende el arte de convivir con el misterio. Donde se cultiva, sin palabras, una espiritualidad encarnada. Donde se recibe a través de lo cotidiano, una lección constante de cómo estar en el mundo sin pretender dominarlo. Y eso, precisamente eso, es el principio de toda relación profunda con lo sagrado. Y cuando observamos detenidamente nuestra relación con un gato, notamos que no se trata simplemente de una interacción entre humano y animal. Hay algo más profundo que se despliega ahí, una especie de danza simbólica que refleja, en silencio, aspectos esenciales de nuestro mundo interior. Esa presencia felina, que a veces se acerca y otras se retira sin explicación, evoca algo más que una simple convivencia, nos confronta con una verdad más íntima. La presencia de lo femenino y lo masculino dentro de nosotros, en constante diálogo, en búsqueda de equilibrio. En todo ser humano habita una dualidad interna. No hablamos aquí de lo que culturalmente se entiende como género, sino de cualidades profundas, arquetípicas, que configuran la estructura de la psique. Por un lado, hay una fuerza racional, afirmativa, y por otro, una energía receptiva, intuitiva, envolvente. Ambas son necesarias, ambas forman parte del ser, pero rara vez están en equilibrio. El gato, con su comportamiento tan sutil, tan cargado de ambigüedad y belleza, encarna una figura que evoca esa dimensión profunda de lo interno que muchos han olvidado, la energía femenina interior, intuitiva, independiente y a la vez profundamente conectada a lo esencial. Cuando un hombre convive con un gato, sin darse cuenta,
Está entrando en relación con una parte de sí mismo que quizás ha mantenido en silencio, su sensibilidad, su capacidad de ternura no basada en el control, su disposición a la escucha interna. Y lo mismo ocurre en la mujer, aunque de forma distinta. El gato no representa una proyección simple del afecto, sino un símbolo de ese principio de sabiduría interior que se manifiesta cuando dejamos de actuar y comenzamos a observar. En este encuentro silencioso, el alma entabla un diálogo con su parte complementaria. Muchos hombres se sienten desconcertados por el comportamiento del gato. Esperan una respuesta clara, una lógica que seguir, una reacción ante sus actos. Pero el gato no responde a ese patrón. No devuelve amor por obligación, no busca agradar por necesidad. Actúa en función de su propio ritmo, y esa actitud obliga al hombre a soltar el control, a detenerse, a abrirse a una forma de vínculo que no depende de la imposición, sino del respeto. En ese acto, se activa algo que estaba dormido, la capacidad de aceptar lo otro sin modificarlo. Eso es en esencia un despertar interior. En la mujer, la presencia del gato resuena de otro modo. Muchas veces, ese animal encarna su conexión con lo instintivo, con lo profundo, con su parte más libre. El gato que se mueve con una gracia silenciosa, refleja una parte de ella que no necesita justificarse, que no quiere agradar, que simplemente se despliega. Y al convivir con él, esa dimensión puede verse reflejada, recordada, rescatada del olvido. Así, la mujer no solo cuida a un animal, sino que reconoce en él una parte de sí misma, que quizás ha sido reprimida por exigencias externas o internas. El gato, en ese sentido, es un espejo de su libertad esencial, pero más allá de lo masculino y lo femenino. Lo que realmente se juega en esta relación es el equilibrio entre dos energías que, aunque opuestas, se necesitan. El gato no representa la razón, la intuición. No busca avanzar, sino profundizar. No impone, sino que sugiere. En su forma de habitar el mundo, nos invita a revisar nuestras propias formas de actuar. Estamos escuchando nuestras emociones. Sabemos esperar, o todo debe ser inmediato. Podemos aceptar el misterio, o necesitamos explicaciones constantes. En esas preguntas se esconde la verdadera enseñanza. La presencia del gato, entonces, no es transformadora. Nos obliga a situarnos en otro lugar. Un lugar más interno, menos reactivo. Un lugar donde no somos los que mandan, sino los que observan. Y en esa observación comienza el proceso de integración. Porque lo que antes parecía ajeno, la sensibilidad, la independencia, la profundidad emocional, empieza a formar parte de nuestra identidad. Ya no lo proyectamos fuera, sino que lo reconocemos como propio. Y ese reconocimiento es el inicio de una vida más completa, más armónica. El Papa ha señalado que el modo en que tratamos a los animales revela mucho sobre nuestra humanidad. Esta afirmación adquiere una dimensión aún más rica cuando comprendemos que esa relación también es simbólica. Porque no solo habla de nuestra ética externa, sino también de nuestra estructura interna. El gato, al mostrarse como es, nos permite ver lo que somos, y en ese reflejo, si estamos dispuestos a mirar, descubrimos facetas de nosotros mismos que estaban dormidas, esperando ser reconocidas. No es casual que tantas personas encuentren consuelo en la compañía de un gato. Su forma de estar, sin exigencias, sin palabras, tiene algo de sanador. Es como si su sola presencia desactivara la necesidad de hacer y permitiera simplemente ser. En ese espacio de no exigencia, muchas heridas internas pueden empezar a cicatrizar. Porque lo que más nos daña muchas veces no es que nos falta, sino lo que negamos de nosotros mismos. Y el gato, sin saberlo, nos ayuda a dejar de negar. Este proceso no es inmediato, requiere tiempo, paciencia, honestidad. Pero cada gesto del gato, su silencio, su cercanía no buscada, es una invitación a mirar hacia adentro. A dejar de actuar desde el deber y empezar a actuar desde el ser. Una invitación a reconciliar lo opuesto dentro de nosotros, a dejar de dividir lo emocional de lo racional, lo fuerte de lo vulnerable, lo claro de lo incierto. Y en esa integración, empezamos a vivir con más verdad. Hay quienes piensan que tener un gato en casa es una elección estética o práctica. Pero quienes realmente lo han vivido saben que es mucho más que eso. Es permitir que una fuerza simbólica habite con nosotros. Es aceptar que no todo puede ser explicado. Que lo importante no siempre se dice con palabras. Que el silencio compartido puede ser más profundo que cualquier conversación. Y que la verdadera sabiduría muchas veces llega disfrazada de lo simple. Cuando un gato se acurruca a nuestro lado sin que lo hayamos llamado, algo en nosotros se calma. No porque él tenga respuestas, sino porque su forma de estar nos recuerda cómo podríamos estar también nosotros, sin máscaras, sin exigencias, sin prisa. Y en ese activa una memoria antigua, una sabiduría que no proviene de la mente sino del alma.
Hay una tendencia profundamente arraigada en nuestra sociedad moderna a entender todo en función de su utilidad. Nos hemos habituado a medir el valor de las cosas, y también de los seres, en términos de lo que nos ofrecen, de lo que producen, de cuánto se adaptan a nuestras expectativas. Hemos organizado nuestra vida alrededor de la eficiencia, de la previsión, como si todo lo que existe estuviera obligado a servir un propósito claramente definido, racional y mensurable. Incluso nuestras emociones muchas veces quedan atrapadas en este esquema, deben tener sentido, deben ser justificables, deben conducir a algún resultado, pero el alma no opera en ese mismo registro. Lo profundo, lo simbólico, lo verdaderamente vivo no obedece a la lógica del rendimiento. Y por eso, la experiencia de tener un gato en casa puede parecer, para algunos, una especie de contradicción. ¿Qué sentido tiene un ser que no obedece, que no protege, que no se somete, que no tiene una función concreta y predecible? ¿Por qué tantos seres humanos se sienten profundamente acompañados por una criatura que no hace nada productivo? La respuesta no está en el hacer, sino en el ser. Y esta distinción, que puede parecer mínima, es en realidad el umbral entre una vida superficial y una vida verdaderamente interior. El gato representa, en su esencia, la presencia de lo indomesticable dentro del hogar. Y por hogar, no me refiero solo al espacio físico donde vivimos, sino al espacio psíquico, al lugar donde habita nuestra identidad más íntima. En ese espacio interior también buscamos orden, reglas, sentido. Pero hay elementos que se resisten. Hay impulsos, intuiciones, estados del alma que no responden a la lógica cotidiana. Y cuando intentamos reducirlos o forzarlos a encajar, perdemos una parte vital de nosotros mismos. El gato no puede ser domesticado en el sentido más profundo del término. Y eso es precisamente lo que lo vuelve tan necesario. En la presencia silenciosa de un gato, en su forma de habitar el tiempo sin apuro, hay una lección radical. Él no tiene agenda, no tiene objetivos, no busca aprobación. Vive en contacto directo con lo que es. Se entrega al sueño, a la observa al juego, a la caza de sombras, como si cada momento fuera suficiente por sí mismo, y eso, que puede parecer banal, es en realidad una afirmación profunda de la vida. Nos recuerda que no todo debe ser explicado, que la existencia no necesita justificarse para ser sagrada. El Papa Francisco ha advertido del riesgo de llenar los vacíos emocionales con animales, como si fueran sustitutos de los vínculos humanos, y tiene razón. Ningún animal debería ser convertido en objeto de proyección de nuestras carencias no resueltas. Pero también ha reconocido que nuestra relación Dios puede revelarnos algo esencial sobre nuestra humanidad. Y en ese matiz se encuentra la clave. Porque si logramos ver al gato no como sustituto, sino como símbolo, entonces podemos permitir que su presencia no sin distorsionarla con nuestras exigencias. Tener un gato en casa no es tener un sirviente emocional. Es convivir con una criatura que está allí por voluntad propia, que acepta nuestra compañía sin necesitarla, que comparte espacios sin depender de él. Esa libertad, que a veces nos desconcierta, es una oportunidad de revisar nuestras propias relaciones. Estamos preparados para al otro sin querer moldearlo. Sabemos convivir con lo que no podemos controlar, podemos amar sin poseer. El gato, con cada uno de sus gestos silenciosos, nos invita a estas preguntas. Y más aún, su forma de habitar el mundo sin ansiedad, sin hiperactividad, nos confronta con la adicción moderna al hacer constante. No toleramos la inactividad, el vacío, el silencio. Y sin embargo, son estos espacios los que permiten que lo profundo emerja. El gato puede pasar horas en aparente quietud, pero esa quietud está llena de presencia. Es una forma de ser que no necesita validación. Es una entrega a lo que es sin pretensión de ser otra cosa. En eso, se parece mucho a la espiritualidad más auténtica. Porque la espiritualidad no es agitación ni espectáculo. Es escucha, es contacto silencioso con lo invisible. Es disponibilidad para lo que no se puede nombrar. Y el gato con su ritmo interno, con su indiferencia hacia nuestras urgencias, nos recuerda que hay un orden más allá del humano. Una armonía más antigua que nuestros relojes y calendarios. Es de alguna forma un guardián del tiempo sagrado, ese tiempo donde no se mide lo que se hace sino lo que se es, en una cultura que premia la velocidad, la reacción inmediata, la productividad constante. El gato nos invita a la pausa. Nos obliga, si queremos acercarnos a él, a ralentizar nuestros ritmos, a no forzar. Y esto, que puede parecer una incomodidad doméstica, es en realidad una transformación silenciosa de nuestra psique. Porque poco a poco, si prestamos atención, aprendemos de su modo de estar. Aprendemos que el afecto no necesita demostraciones excesivas, que la compañía no exige palabras, que el respeto se construye en la distancia tanto como en la cercanía.
Y aquí es donde el símbolo se despliega con toda su potencia. El gato es la imagen viva de lo que hemos olvidado, del valor del silencio, de la profundidad de la quietud, de la belleza de lo que nos explica. Es un recordatorio de que no todo en la vida tiene que ser eficiente para ser verdadero. Que lo inútil en el sentido funcional puede ser profundamente necesario en el plano del alma. Y que lo que no sirve para nada puede, sin embargo, transformarnos por completo. El hogar, donde vive un gato, es un hogar que permanece abierto al misterio, donde no todo está bajo control, donde aún hay espacio para lo no racional, para lo espontáneo, para lo no planificado. Y eso porque el alma necesita precisamente eso para no marchitarse. Necesita espacios donde pueda respirar, donde no se le exija rendimiento, donde simplemente pueda ser. El gato, con su presencia silenciosa, protege ese espacio. Lo mantiene vivo. Y nos enseña día tras día que la vida verdadera no se alcanza corriendo más rápido, sino deteniéndose a escuchar lo que ya está dentro de nosotros. Por eso, cuando el Papa señala que los animales nos educan en humanidad, podemos entender que no habla de sentimentalismo, sino de sabiduría. La presencia del gato no nos hace más humanos por su ternura, sino por lo que nos obliga a despertar. Paciencia, respeto, humildad, apertura al misterio. Todas esas cualidades son espirituales, y todas ellas se cultivan, no con discursencia, con ese simple acto de compartir espacio con un ser que no necesita nada de nosotros, pero que sin saberlo nos da todo.